¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no has de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardará las ordenanzas de la ley. No será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Bueno, como vimos en la clase pasada, ¿verdad? Estamos hablando hoy de los judíos y podemos decir en términos generales de los legalistas, ¿verdad? Tú tienes el sobrenombre, ya vimos que era eso, nada más la cubierta, la apariencia, ¿verdad? De ese sobrenombre. Y te apoyas, dice la palabra, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Fíjense la característica de estos judíos. Uno, tenían confianza en su rasgo sanguíneo. Tenían confianza ¿en qué? En la ley de Dios. Y se gloriaban en Dios. Tres características que podemos ver hoy en día de estos judíos falsos con los cuales Pablo se tuvo que enfrentar varias veces. Uno, se sentían orgullosos de su linaje. Creían que por su linaje, y eso ya lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Ya eran herederos de la salvación. Ya tenían la salvación asegurada como judíos. Dos, tenían y se apoyaban en la ley. Los judíos desde niños les enseñaban la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, y se la sabían y crecían en esa ley, entonces tenían un orgullo hacia esa ley. Por lo tanto, si tú le preguntabas a este judío algo de la ley, te lo podían contestar. ¿Sí? Tenemos el caso, por ejemplo, de Anás y Caifás, el sumo sacerdote y el suegro del sumo sacerdote, ¿verdad? Eran doctores en la ley. Eran personas que conocían la ley de Dios muy, muy bien y se apoyaban aparentemente en esa ley, ¿verdad? Pero su corazón, ¿cómo estaba? Incircunciso. Su corazón estaba incircunciso, su corazón estaba alejado de Dios. Nosotros podemos tener, al igual que los judíos, el sobrenombre de cristianos. Podemos apoyarnos en la palabra de Dios. Podemos inclusive tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y podemos gloriarnos en Dios. Pero si nuestro corazón no está cambiado, no está transformado, no ha sido renovado, exacto. No ha habido un nuevo nacimiento en nosotros. No ha habido un amor sincero hacia Dios. Entonces, de nada sirve. Fíjense las características. Y dice Pablo y añade en el versículo 16, y conoces su voluntad. Los judíos, aparte de que entendían y conocían, apoyaban en la ley de Dios, conocían la voluntad de Dios. Porque conocían la ley, sabían cuál era la voluntad de Dios, la conocían plenamente, pero no la ponían por obra. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Los judíos querían cada día ser mejores de la ley, a tal grado que por eso crearon, ¿verdad?, muchas leyes para tratar de cuidar, de no desviarse de la ley. Por ejemplo, del día sábado, ¿verdad?, ellos crearon múltiples reglamentos al día de descanso para no profanarlo. A tal grado que decían, si caminas más de 1 kilómetro, ya trabajaste, entonces ya es pecado. No puedes caminar más de 1 kilómetro. ¿Sí? Si te estás cambiando, no puedes utilizar las 2 manos, solo una. Porque si utilizas las 2, ya estás trabajando. Entonces empezaron a idear leyes absurdas. ¿Sí?
Si tienes que bañarte, entonces tienes que hacerlo así, de esta manera, para no caer en profanar el día de descanso. Si te vas a hacer una trenza, la trenza tiene que ser de esta manera para que no profanes el día de descanso. Entonces hicieron leyes, ¿verdad?, más allá de lo que la palabra de Dios decía, porque querían aprobarlo mejor. Pero se llenaron de reglamentos, se llenaron de cuestiones y empezaron a crear reglas de hombres que Dios no mandó. ¿Sí? Jesucristo tuvo que enfrentar varias veces estos detalles. ¿Se acuerdan esa vez cuando Jesús viene y les dice, ustedes dicen que lo que Dios acepta en el sacrificio es la ofrenda, lo que está ahí? Dice, pero ¿qué es lo que santifica la ofrenda? Sino todo. Los judíos habían hecho un reglamento tal que habían invalidado hasta lo que Dios decía. Por ejemplo, en el caso de la ofrenda con los padres, ¿verdad? Que decía, si tu padre tiene una necesidad, pero tú dijiste, anteriormente dijiste, esta es una ofrenda para Dios, ¿verdad? Esto, lo que tengo aquí, es una ofrenda que yo quiero destinársela a Dios. Pero en ese momento viene tu padre y tu madre y te dicen, hijo, tengo una necesidad apremiante. Y dice Jesús, y tú le dices, no puedo apoyarte porque con lo que yo podía apoyarte ya lo dediqué al Señor. Y Jesús les dice, necios, invalidaron el mandamiento del Señor. Porque ¿cuál era el mandamiento del Señor? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo ahí que tanto habían reglamentado tantas cosas que sin darse cuenta estaban violando la ley de Dios. ¿Sí? Habían hecho tantos reglamentos y tantas instrucciones que estaban violando la ley de Dios. Lo correcto que hubiera tenido que haber sido, sí, papá, ahí está. Dios sabe que yo le dediqué, pero tu necesidad inmediata tiene que ser suplida, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa en esta vida, para que seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Y las cosas te salgan bien. Entonces el Señor dice, no es así, no es como ustedes lo están poniendo, ¿sí? Ustedes están poniendo miles de cosas, ustedes están diciendo que el oro es el que santifica el templo, cuando es al revés. Hicieron miles de reglamentos, miles de cuestiones para tratar de aprobarlo mejor, pero se desviaron de la verdad. Y confías en que eres guía de los ciegos. Los judíos creían que eran guías de las personas que no conocían la ley. Tenían una confianza en que ellos eran los que tenían la verdad. Que eran los maestros. Confías en eso, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños. Esto quiere decir de los que apenas están aprendiendo la ley. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí está el error, y Pablo lo está marcando, el error de los judíos. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices, tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y esto nos hace recordar a Jesucristo en los tiempos cuando Él caminaba por aquí, ¿verdad? Y que Él tenía que decirle a los fariseos, que eran las personas que más conocían la ley, que estudiaban continuamente la ley y que escribían junto con los escribas estos reglamentos y estas cuestiones. ¿Qué les dijo Jesús? Ciegos, guías de ciegos. Si un ciego te guía, vas a caer en el hoyo. La forma correcta de nosotros ir a la palabra de Dios es que la palabra de Dios me enseñe primero a mí. ¿Para qué? Para poder enseñar a los demás. Por eso dice aquí Pablo, y ese era el error de los judíos, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo.
Primer paso que tenemos que hacer es eso. Primer paso, tenemos que venir y estudiar la palabra para nosotros mismos. No podemos estudiar la palabra de Dios pensando en cómo le va a ir al vecino, o al primo, o al tío, o al hijo, o a la esposa, o al esposo, sino debo de ir a la palabra de Dios para que me refleje a mí mismo. Tengo que mirar atentamente la palabra de Dios, Santiago dice, como en un espejo, ¿verdad? Para verme bien y ver los defectos que tengo y entonces empezar a corregirlos. Cuando nosotros nos levantamos por las mañanas, ¿verdad? Y nos miramos en el espejo, buscamos a ver si no hay algo, algún detalle, ¿verdad? Si nos limpiamos bien la cara, si no nos limpiamos bien la cara, si nos peinamos bien, si queda un pelo parado o algún detalle. Y empezamos a buscar si no hay algún defecto y si hay, lo corregimos al momento. Lo mismo sucede cuando vamos a la palabra de Dios. La razón de ir a la palabra de Dios no solo es leer un libro, no solo es meditar un rato, sino es ver para ver qué está mal en mí y corregirlo en ese momento, para enseñarme a mí mismo. Entonces, cuando yo veo lo terrible que soy y me empiezo a arreglar, ¿verdad? Puedo arreglar a otros. ¿Por qué? Porque ya me vi yo primero. ¿Tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo? ¿Cómo puedo decirle a otro, oye, no hurtes, cuando yo estoy hurtando? Decían por ahí los psicólogos, ¿cómo puede decir un padre, no tomes cuando él está tomando? No fumes cuando él está fumando. Es que el cigarro es malo y está fume y fume esa persona, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir a alguien que venga a Cristo cuando en mi vida no se está reflejando Cristo? Pablo decía, 1 Corintios 13, a ver, vamos a 1 Corintios 13, por favor. Tú puedes, hombre. Ánimo. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer hasta el 6, para no hacértela tan larga. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí Pablo hablando precisamente una radiografía hacia los corintios. Decía, de nada me sirve dar todo mi dinero, dar todas mis posesiones, darme a mí mismo, ser quemado inclusive por causa de Cristo, ¿verdad? Si no tengo amor. Sí, y ahí la palabra en griego es ágape, significa el amor de Dios. Si el amor de Dios no está en mí, de nada me sirve. De nada me sirve. Si yo hablase lenguas angelicales o si yo, ¿verdad?, tuviese toda la ciencia para definir todos los misterios y todo y poder hablar del Apocalipsis tremendamente, ¿verdad? Y poder de hablar de Hebreos, que es el libro más difícil, y poderlo hablar con todo de nuevo y todo, pero si no tengo amor, de nada sirve. De nada me sirve. No hay lo esencial. Lo esencial de la vida de un cristiano es el fruto del Espíritu. No es ni los milagros, no es ni lo que trabajes, ni lo que hagas, ni lo que... Es el fruto del Espíritu. Porque de ahí tiene que partir toda nuestra vida.
Porque si no tengo el amor de Dios, no es reconocido por Dios. Porque lo que nace de la carne no puede agradar a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, creo que es 3:6, a ver por favor, Juan 3:6 o 7. Más, Itza. 3:6. Ajá. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está ahora, lo que es nacido de la carne, carne es. De la carne puede salir una emoción, pero si no viene del espíritu, no es aceptable delante de Dios. Tiene que venir del amor de Dios, tiene que venir del fruto del espíritu, tiene que venir realmente de Dios. Por eso tenemos que estar muy pegados a Dios y depender de Dios todos los días de nuestra vida. Toda obra que nosotros hagamos tiene que ser impulsada por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Y eso es lo que va a favorecer eso, porque si no, entonces vamos a querer agradar a Dios con nuestras acciones, y eso no es posible, porque la carne no puede agradar a Dios. La carne, todo lo que venga de la carne no puede agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios es lo que venga del Espíritu. Toda acción, toda obra que venga impulsada por el fruto del Espíritu Santo sube como un perfume excelente delante de Dios, como un incienso aromático agradable a nuestro Señor, pero si viene de nuestra carne no es aceptado. Es como ese aroma que sale de las flores del panteón que ya llevan mucho tiempo, así, fétido, ¿verdad? Así. Y no puede agradar a Dios. Y esto es lo que habían olvidado los judíos. Habían olvidado que principalmente el espíritu de la ley era precisamente ¿qué? El amor. Dios les había dado mandamientos, sí, reglamentos y ordenanzas, sí. Si nosotros leemos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Que no nos alcanzaría el tiempo para ver todos los reglamentos y todas las enseñanzas y todas las instrucciones que dio Dios, y aparentemente sería algo legalista, pero Dios les había dicho que el resumen de la ley era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el sentido de toda ley, de todo reglamento y de toda instrucción que dio Dios, estaba el amor ahí. Estaba el amor ahí presente. Inclusive aún en las ejecuciones que Dios ordenó, estaba el amor presente. ¿Sí? Para erradicar el mal y que no siguiera progresando. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona enferma en un dedo y le cae gangrena? ¿Por qué se le tiene que amputar? Porque continuaría. Y sería más perjudicial, ¿verdad? Si lo dejamos, va perjudicando más y ya no sería el dedo, ya sería la mano. Y si lo seguimos dejando, el brazo y luego el cuerpo. Y después ya sería imposible. Lo mismo sucede. El amor está presente aún en las ejecuciones que Dios decía y ordenaba. Estaba presente el amor, no era por cuestión de enfado, de cuestión. El amor, dice, leímos en 1 Corintios 13, que se goza de la verdad, pero ¿qué? Vamos a leer. No se goza de la justicia. No se goza en la injusticia, ¿verdad? No se goza en la injusticia. ¿Cómo lo pondrían? De otra manera, eso escrito. Un sinónimo, una paráfrasis de eso. Con sus propias palabras, ¿cómo lo definirían? Pues que Dios no es injusto, o sea, que Él no va a cometer injusticia, o que no se agrada de las personas que vayan a cometer una injusticia. Y que el que anda en verdad, pues para Él es muy agradable. Ok, más o menos. A ver, el amor no se goza en la injusticia.
El verdadero amor, no causa daño. no causa daño. El verdadero amor no le va a causar ni alegría, ni indiferencia a algo injusto. Por eso aún en la ira de Dios está el amor presente. Porque el amor verdadero y el amor auténtico no se goza en la injusticia. Podríamos ponerlo ahí, se encela de la maldad, ¿verdad? Se enoja contra todo aquello que es malo, perverso. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es, lo vamos a definir en términos de pareja. Si tú ves que alguien está llegando a tu pareja, vas a sonreír. ¡Ay, qué lindo! La está tratando de conquistar. Y vas a ir a saludarlo, le vas a decir, oye, te felicito, estás tratando de conquistar a mi pareja, te amo. ¿Qué va a suceder? No, va a haber una reacción de enfado, de enojo. Hay esa reacción natural. ¿Por qué? Porque el amor no se goza y no puede, el verdadero amor no se puede gozar de algo injusto. Cuando Dios dice, ¿verdad?, con su pueblo Israel, cuando las naciones que él enviaba contra la nación de Israel, a causa del pecado de Israel y a causa de la idolatría de Israel, Dios enviaba naciones, pero esas naciones se ensañaban con Israel y Dios decía, pues a ver, está bien que los envíe a castigar a mi pueblo, pero se les está pasando la mano, ¿eh? Y ahí sí se están metiendo con la niña de mis ojos. ¡Ay de ti, Babilonia! Porque te estás pasando de la raya, ¿eh? Y Dios les envió también advertencias a los pueblos. No se pasen de la línea porque se están metiendo con la niña de mis ojos. Sí, no se estaba gozando de la injusticia. No se estaba gustando de la injusticia. Por el amor a su pueblo. Había una disciplina, sí, pero aquellos que impusieron la disciplina se estaban yendo más allá. Entonces Dios dijo, alíñense, porque si ustedes siguen así, entonces yo voy contra ustedes, porque yo voy a defender a Israel, ¿verdad? Entonces, es como si me tocaran la niña de mis ojos, ¿sí? Esa es la parte, a ver, tócate la niña y empieza a llorar, ¿verdad? Así es con Dios, no puede pasar más de eso, porque Dios va a reaccionar. Así es el verdadero amor. Dios nos está mostrando cómo es el verdadero amor. El verdadero amor no permanece indiferente ante algo injusto, ante algo malo, ante algo negativo. El verdadero amor se goza. ¿En qué? En la verdad. En la verdad es en lo que se goza. Por tanto, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí está hablándole a los judíos. Entonces, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Vamos a los tiempos de Jesús, ¿verdad? No, hurtar es malo. ¿Pero qué hacían los cambistas y los que vendían animales en el templo? Robaban. Estaban robando, ¿verdad? La tasa de cambio no era la normal, porque los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo habían establecido que por cuanto era el templo judío, los que venían de fuera tenían que cambiar a moneda de allí para que pudiera ser aceptada por el Señor, ¿verdad? Entonces establecieron una casa de cambio. Pero no contentos con eso, no hicieron un cambio justo, le aumentaban. Tipo dólar. Supongamos que el dólar salen 18 pesos ahorita, ¿verdad? 18 pesos cada dólar. Ellos le decían, ¿qué crees? Salen 35 pesos cada dólar. Oye, pero allá afuera me lo están dando. Pero no te acepto los de allá afuera. Si tú no cambias aquí adentro, no te voy a aceptar el dinero. Porque la casa de cambio de aquí adentro es la que Dios bendice. ¿Se suena familiar a algunas iglesias? ¿Verdad?
Entonces, eso es lo que estaban haciendo. De los animales, no permitían que la gente comprara animales en el camino, aunque vinieran en perfecto estado, aunque fueran impecables esos animales. Como ellos tenían un supervisor, que era también un líder religioso, que supervisaba los animales y decía, no pasa. ¿Dónde está el defecto? No pasa. Para que compraran adentro. Para que compraran adentro. Y afuera compraban el borreguito en 50 pesos, adentro en 150. O sea que era un negociazo. O sea que estaban, ¿qué? Robando. Y Pablo es lo que le dice, tú que has de hurtar, tú que dices que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Muchas veces vemos a muchos judíos hasta hoy en día haciendo esto. Muchos de ellos son ginetistas, ¿se le llama? Agiotistas, perdón, sí, gracias. Agiotistas, ¿verdad? Pero con tasas de interés tremendas. Y que no se tientan el corazón para quitarle a las personas sus casas, sus todos. Y aquí es la palabra de Dios les está hablando aún a ellos. Tú que dices que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense cómo Pablo le está hablando a los judíos de ese tiempo. Y a los judíos que eran cristianos aún ahí. Porque ¿qué está haciendo Pablo? Eliminando su orgullo judío, para que puedan depender totalmente de Dios. Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los judíos. ¿Cómo era conocido el pueblo judío por el Imperio Romano? Como un pueblo conflictivo, como un pueblo que en cualquier rato se podía levantar, ¿verdad? Y generar batallas. Roma estaba cada rato a la expectativa, ¿verdad? Y nada más había un aglomeramiento y ya iban ahí los soldados a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Porque no iban a permitir que presenciara ningún estallido. Por eso cuando Juan el Bautista empieza a predicar en el desierto y las multitudes empiezan a llegar a él, los fariseos, los líderes religiosos se preocuparon. ¿Por qué? Usted está llevando mucha gente y el Imperio Romano puede venir y decir qué está pasando y entonces venir con ejércitos y arrasarnos. Porque esa era la instrucción. No iban a permitir ninguna revuelta. Y entonces el nombre de Dios estaba siendo blasfemado entre los gentiles. Aún en los tiempos de Jesús los gentiles estaban ya menospreciando al Dios de Israel porque veían tantas cuestiones en la adoración del templo, tantos detalles, y el nombre de Dios era blasfemado. Hoy en día, en nosotros como la iglesia, ¿cómo está siendo el nombre de Dios entre los incrédulos? Entre la gente que no conoce a Dios. ¿Cómo está siendo Dios? ¿Está siendo blasfemado? Creo que sí. Hoy en día muchas iglesias cristianas, ¿verdad? La gente ya nos cataloga a todos iguales como pedidores de dinero, ¿verdad? Inclusive algunos por ahí, ¿verdad? No has dado el diezmo y ya te quieren cobrar intereses. Ya quieren que vendas cosas. Ya quieres que hagan esto porque le estás robando a Dios, porque estás quitándole a Dios. ¿Y qué está provocando? Que la gente de afuera esté blasfemando el nombre de Dios por causa de nosotros. Esa es una. Dos, porque no estamos viviendo en la ley del Espíritu, porque no estamos permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, y entonces la gente al ver nuestro pésimo testimonio, estamos permitiendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Cuando mentimos, cuando hurtamos, cuando blasfemamos, cuando empezamos cosas incorrectas, cuando se nos sale una mala palabra, cuando algún detalle, cuando la ira nos controla y decimos algo que no va, y todo ese detalle, el nombre de Dios está siendo blasfemado a causa de nosotros. Somos hoy el pueblo de Dios, somos hoy los representantes de Dios para anunciar y proclamar las buenas nuevas. Dice Pablo, ustedes son cartas abiertas que la gente está leyendo. Si la gente menosprecia a Dios, pero está leyendo en ti algo bueno, eso es agradable delante de Dios. Pero si la gente está menospreciando a Dios,
porque está leyendo en ti o en mí o en alguien más, ¿verdad? A un Dios falso, a un Dios hipócrita, a un Dios que no puede ser a causa de nuestro pésimo testimonio. Dios está siendo blasfemado por causa nuestra. Jesucristo le dijo a Israel, Israel, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, tu casa va a ser dejada desierta. Y se cumplió en el año 70 después de Cristo con la invasión de Tito, ¿verdad? A causa de una rebelión judía que hubo ahí, y Israel fue separado de su territorio y dispersado a otras tierras y perdieron todo su territorio. Una disciplina de Dios. Cuando ya los había hecho regresar de un cautiverio, cuando ya los había traído de Babilonia y ya habían experimentado que era un cautiverio, ya habían estado en su territorio, vuelven a rebelarse contra Dios, y así sucede muchas veces en nosotros. Cuando Dios ya acaba una disciplina sobre nuestra vida, creemos que ya estamos bien con Dios y empezamos a actuar igual como estábamos actuando antes, y tiene que venir otra disciplina de Dios, más fuerte quizá, para que podamos entender que no es así. Que no es así, porque Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado, ni por su propia iglesia. Necesitamos analizar esto, porque eso también nos está hablando a nosotros. Examinarnos. Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, no vaya a ser que estéis reprobados. Era tanto los desórdenes que había en la iglesia de Corintio, era tantas las cuestiones de inmoralidad que había en la iglesia de Corintio, que Pablo les tuvo que decir, ¡hey, examínense! Porque a lo mejor no son cristianos, a lo mejor no están en el Señor. En verdad hubo un nuevo nacimiento en vuestras vidas, en verdad vinieron a Cristo, en verdad el amor de Dios está reinando en vuestros corazones, en verdad Cristo ha nacido dentro de nosotros. Si no, todo lo estamos haciendo de manera legalista, aunque no nos estemos dando cuenta. ¿Sí? La circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión en el tiempo de la ley era el símbolo de obediencia. No es que la circuncisión fuera una característica peculiar que te hiciera más, sino era un acto de obediencia, como hoy podríamos decir en la iglesia el bautismo, ¿verdad? No es que te haga más ante Dios, pero es un acto de obediencia. Los actos no sirven, pero sí la obediencia se manifiesta en actos. ¿Sí? Nadie puede decirle a una persona, por ejemplo, papá, te amo, pero no te obedezco. Mamá, te quiero mucho, pero no te hago caso. O yo no le puedo, perdón, no le puedo decir a un hijo, te quiero mucho, y no suplo las necesidades. O no le manifiesto amor, ¿verdad? De nada sirve, les dice Pablo, ese símbolo exterior si no va acompañado de obediencia. De nada sirve vuestra circuncisión, porque Pablo dice, si el incircunciso guarda toda la ley, su incircuncisión no será tenida como circuncisión. Y ese que está en verdad guardando la ley es el que te condenará a ti, judío, o el que te condenará a ti, legalista. Saben que nosotros, los que estemos redimidos en Cristo Jesús, y que cuando estemos en el cielo, después de pasar por el tribunal de Cristo, tendremos el gran privilegio y el gran honor
de enjuiciar a los ángeles? Dios nos va a dar ese honor de enjuiciar a Satanás y sus ángeles. Dios nos va a dar el honor de acompañarle en el día del juicio contra las naciones y contra todo aquel que no creyó en el Evangelio y se apartó de la verdad. Vamos a tener ese grado de honor. Por tanto, si ese incircunciso, el gentil, guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. De nada te sirve una apariencia exterior. Tienes que en verdad haber un cambio interior. Porque lo interior se manifiesta al exterior y el exterior no puede reflejar mi interior. Por eso Pablo dice en el versículo 18, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, ¿verdad? De corazón. ¿Quién se les podría traer en la mente un verdadero judío? Del Antiguo Testamento. Moisés, bien. ¿Cuál otro? Abraham. David, ¿verdad? David, con todas sus fallas, con todos sus errores, José. Pero David amaba a Dios intensamente. José, ¿verdad? Josué. Varios casos tenemos de verdaderos judíos interiormente. Daniel. Wow, Daniel tiene un testimonio ante Dios tremendo. En Ezequiel dice que si Dios decidiera destruir toda la tierra otra vez y estuviera Daniel, solo Daniel salvaría su vida. Imagínense el testimonio de Daniel, tan tremendo, tan tremendo. ¿Qué edad tenía Daniel, Edgar? Cuando fue llevado al cautiverio, no nos dice la edad, pero dice la palabra de Dios que era joven, era mozo, quizás 18 años. Cuando fue llevado en cautiverio. Y le tocó estar con Nabucodonosor, luego con su sobrino el otro. Ay, se me fue el nombre ahorita. El otro que quedó en lugar de Nabucodonosor, y luego con el imperio de Medo-Persa, con 2 reyes. Entonces le tocó ver 4 reyes de esos 2 imperios. No sé hasta qué edad murió, pero sí, ya viejo. ¿Verdad? Y pudo ver varias maravillas de Dios y varias glorias de Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba a Dios en lo interior. Recordemos a ese Daniel que cuando salió esa ley de que nadie podía adorar a Dios en 30 días, nadie podía adorar a otro Dios, ¿verdad? Ni orar a otro Dios. Esa ley, ¿quién la fabricaron? Los perversos que sabían que Daniel oraba todos los días a ese Dios. Y por eso le tendieron esa trampa. Y por eso estaban a la expectativa de a ver si oraba Daniel otra vez, ¿verdad? Pero a Daniel no le importó y Daniel oró. Ahí vemos la integridad de Daniel. Contra todo detalle, Daniel decidió obedecer a Dios. Y tan fácil que hubiera sido para Daniel haber cerrado las ventanas y ponerse a orar sin que nadie lo viera. Pero Daniel siempre oraba todos los días con las ventanas, siempre abría las ventanas, porque para Daniel era importante orar hacia donde estaba Jerusalén y no quería que nadie lo interpusiera. Y por eso abría las ventanas. Y cuando salió ese edicto dijo, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo el mismo. Y abrió las ventanas y se puso a orar a Dios y lo vieron sus enemigos. Y fueron inmediatamente ante el rey. Pero Daniel tenía una prioridad. Yo tengo primero que agradar a Dios porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Y eso le costó ser lanzado al foso de los leones, ¿verdad? Pero eso también hizo ver el poder de Dios sobre sus hijos que le aman. Sobre los que le obedecen, sobre los que le aman. Cerró la boca de los leones, ¿verdad? Y ninguno ni siquiera se la aventó. Fueron gatitos mansitos, que a lo mejor Daniel hasta los acariciaba, ¿verdad? Y no le hicieron nada, y al otro día el rey todo espantado, ¿verdad? Porque sabía de la integridad de Daniel. Sabía quién era Daniel. Daniel ya era conocido en ese nuevo imperio por su integridad, y sale el rey corriendo y habla, ¿verdad? A través del hoyo que había ahí, dice, Daniel, tu Dios te ha librado de los leones. Sí, rey, aquí estoy, y aquí están los meninos abajo. Nada más que en cuanto salga se vuelven a poner leones, ¿eh?
Y lo sacan, y ni un rasguño, ni nada. Recordemos a esos jóvenes Belsasar, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Que dijo el rey Nabucodonosor, al oír la trompeta, los tambores y todo, tienen que adorar la estatua que yo levanté, y todos se postran, y sobresalen 3 jóvenes que permanecen parados, ¿verdad? Y entonces ahí van siempre los que andan buscando cómo destruir a los hijos de Dios. Nabucodonosor, ¿ya viste aquellos? ¿Ya viste? No se están postrando ante tu imagen. A ver, tráiganmelos. ¿Cómo que no se están postrando ante tu imagen? No, rey, no nos vamos a postrar ante tu imagen. Los voy a echar al foso y los voy a calentar. Se airó Nabucodonosor tremendamente, ¿verdad? Y mandó a calentar 7 veces más el horno. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y los voy a aventar ahí. Y dices, de todas maneras, rey, no te vamos a adorar. Sábete que el Dios en que nosotros confiamos nos puede librar de ese horno de fuego. Y si aún no nos librare, de todas maneras, no nos postraremos. Los botan, elige a 7 soldados de los más fuertes, ¿verdad? Y botan a esos jóvenes. Los soldados mueren a causa de la intensidad de las llamas, y esos jóvenes no se quema ni un solo cabello de ellos. ¿Verdad? Impactante lo del poder de Dios. Dios puede hacer esas cosas y las sigue haciendo, pero ¿quién? A los que aman a Dios. A los que en verdad tienen un amor sincero al Señor, a los que tienen una convicción sincera de no voy a servir a otros dioses, no voy a adorar a otra cuestión, voy a amar a Dios con todo mi ser, porque ellos lo hacían por amor, no nada más por cuestión de que, no, yo por ser judío no lo voy a hacer. No, ¿verdad? Era por amor a Dios. Por lo tanto, en realidad eran judíos interiormente, eran judíos en lo interior. Nosotros no solo es ser cristianos en lo interior, en lo exterior, sino tenemos que ser cristianos en lo interior. Eso es lo importante. La etiqueta de cristiano no nos sirve de nada si no hay un cambio en el interior. Si Cristo no está en nosotros, a la verdad, no sirve nada. No sirve mi etiqueta. Si no tengo amor a Dios, de nada sirve mi etiqueta de cristiano. Tengo que ser tocado por el Señor, tengo que ser cambiado, tengo que ser transformado, porque ahora no va a ser Nabucodonosor el que nos aviente al horno de fuego, va a ser Dios mismo. ¿Y quién te puede librar si Dios mismo va a ser el que te va a enviar al horno de fuego? Dice Pablo en el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo decía, si yo agrado a los hombres, entonces ya no soy un siervo de Cristo. Yo no debo de andar en mi vida cristiana buscando agradar a los hombres. Tengo que ir buscando agradar a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día, cuántos cristianos hoy en día quieren agradar a sus líderes, a sus pastores, a sus ancianos, a sus diáconos, a su líder de célula, a su líder de estudio, lo que sea? Quieren agradarlos, pero eso no es lo importante. Lo importante es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Para que la alabanza no venga de los hombres. De nada sirve un reconocimiento de hombres si no hay un reconocimiento de Dios. De nada sirve que el hombre me reconozca, me aplauda, si Dios no me reconoce. Los discípulos decían, Señor, ¿verdad? Los demonios, cuando Jesús los envió a predicar y a evangelizar, los demonios se nos sujetan, la gente es sanada, bien emocionados, ¿verdad? Y bien así, bien. Y Jesús les dijo, gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso habría que presumir. De eso más que nada. De eso más que nada. De nada sirven muchas cosas, sino que en verdad Dios nos conozca.
Como se los he dicho, lo importante no es que yo conozca a Dios, es que Dios me conozca a mí y me reconozca como hijo. Si Dios no me reconoce como hijo, por más que yo diga que soy cristiano, no soy nada. Si Cristo no ha entrado a mi vida y no ha transformado mi corazón y no he nacido de nuevo, no soy nada delante de Dios. Si el Espíritu de Dios no está produciendo el fruto dentro de nosotros, no estamos siendo nada, no estamos siendo reconocidos, porque si el Espíritu de Dios, que debe de morar en nosotros, no está produciendo ese amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, entonces tenemos que analizarnos, porque entonces quizá no esté Cristo en nosotros. Precisamente lo que platicaba hoy con estas personas con las que fui a orar y les decía, esa es la parte fundamental. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos decir, ¿qué me importa si vivo o muero? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, si vivo en esta vida, lo vivo porque amo a Cristo, porque Cristo es mi razón de vivir, porque Cristo es mi razón de andar, porque Cristo es mi razón de trabajar, porque Cristo es mi razón de hablar. Entonces, lo vivo para Él. Pero si muero, es más excelente todavía. ¿Por qué? Porque le voy a ver cara a cara. Esta es la esperanza viva de un cristiano auténtico, de un cristiano falso, que es poner su mira en las cosas de este mundo y no pensar en las cosas venideras que vendrán al verdadero cristiano. Lo fundamental es lo que nos espera allá arriba. Lo que nos espera allá arriba. Y para que lleguemos a lo que nos espera allá arriba, tiene que haber un cambio en el interior. Tiene que haber una circuncisión, pero en el corazón. Tiene que haber una circuncisión en nuestro espíritu. No en letra, no en palabra. No en solo decir soy cristiano, sino en ser en verdad un cristiano. ¿Cristo ya entró a tu vida? ¿Cristo ya cambió tu vida? ¿Cristo ahora es el centro de tu vida? ¿Cuántas veces hablas de Cristo? ¿Qué es el centro de tu plática? ¿Qué es el centro de tu ser? ¿Qué es el centro de tu vivir? ¿Es Cristo? O nos vaya a pasar como los judíos en los tiempos del rey Josías, que adoraban a Dios, pero tenían lugares altos donde sacrificaban también a otros dioses. Y Dios no aprueba eso. Dios no aprueba una adoración hacia Él y una adoración a otros dioses. O es Cristo el centro de nuestra vida, o no es nada. Cristo pide y demanda de nosotros ser Él el todo de nosotros. Si no, no estaremos con Cristo. Si no, no estaremos en su voluntad. Estaremos fuera de esa voluntad del Señor. Necesitamos meditar en esto, analizarnos y orar al Señor de que obre en nuestros corazones. Porque si Cristo viene hoy, ya no hay opción. Esa es la gran cuestión. Si Cristo viene hoy, por cuanto ya oíste la verdad, ya no hay opción. Con Dios yo he oído el Dios de las segundas oportunidades. Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo encuentro al Dios que te da una oportunidad. Yo encuentro al Dios que te habla, que te arrepientas. Pero no encuentro al Dios de las segundas oportunidades. Porque tú nada más vas a morir una sola vez. Tú nada más vas a experimentar el rapto, si nos toca la bendición del arrebatamiento, ¿verdad? En Cristo Jesús eso solo va a ser una vez. Y si lo despreciaste, ya no va a haber opción. Se referirá al pecado. Cuando cometes un pecado o lo ofendes y te arrepientes, ¿qué te puede decir? Adelante. Es que ahí hay un detalle en cuanto al cristiano. No es una segunda oportunidad. No es que Dios te dé una segunda oportunidad. Cuando el cristiano está en verdad en Cristo y ha sufrido un nuevo nacimiento y peca,
El Espíritu Santo lo va a redarguir de pecado. Pero no va a cambiar su posición. Su posición siempre será de hijo. Nunca perderá esa posición. Por lo tanto, no hay una segunda oportunidad. Esto se refiere a la salvación, en sí, en resumen. En resumen, salvación y posición ante el Señor, tú no la pierdes. ¿Sí? Tú no pierdes esa entrega ante el Señor. Es más, Pablo dice que cuando tú te arrepientes como un verdadero cristiano, encuentras que no tienes de qué arrepentirte. El Espíritu Santo trae esa obra de arrepentimiento, pero encuentras que ya fuiste perdonado desde antes de que pidieras perdón. Digo, porque conoce tu corazón Dios, ¿no? Ya sabe que te vas a arrepentir. Porque, no, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él pagó mis pecados, presentes, pasados y futuros. Él pagó todo. Y dice el apóstol Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el verbo ahí de nos limpia está en presente continuo. Quiere decir que tú pecaste, pero eso ya fue limpiado desde hace 2000 años. La obra del Espíritu Santo al redarguirte a ti de tu pecado y que pidas perdón a Dios es para que entiendas que hiciste algo mal. Okay. Pero volteas a la cruz y dices, he sido perdonado. Y es lo que trae el Espíritu Santo. O sea, hay esa seguridad. Esa seguridad, que fuiste perdonado por la obra de Cristo. Por eso dice Pablo, y encuentras que no tienes de qué arrepentirte. Porque ya pareciera, pero es la obra del Espíritu Santo, porque no es algo que nosotros podamos producir, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es algo de que, y ahora me tengo que arrepentir, no, es algo que produce el Espíritu Santo. Te produce ese deseo de arrepentirte, y cuando te arrepientes y confiesas tu pecado, encuentras esa voz que te dice, yo ya te había perdonado desde la cruz del Calvario. Como ese canto de Marcos Vidal, el regalo más glorioso, ¿verdad? Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. ¿Qué dice? No sé. Está hermosísimo ese canto, dice. Sí, me atraviesan sus palabras y su voz, que no me preocupe, que no pasa nada. Él va a hablar apenas de su pasado y Dios le dice, no te preocupes. No pasa nada, ¿verdad? Está hablando de un hecho, de un momento que tuvo Marcos Vidal de enfriamiento espiritual y que se alejó. Y cuando el Señor lo vuelve a traer, dice, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablarme de mi pasado, Él me dice, no te preocupes, no pasa nada. Señor, pero yo te fallé, yo hice. Tranquilo, vente, acércate, te amo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que encuentras a Dios diciéndote, yo ya te había perdonado desde antes de que tú vinieras a pedirme perdón. Qué bueno que pides perdón, pero yo ya te había perdonado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es algo que yo genere en mi carne, porque repito, lo que genera en mi carne no sirve delante ante Dios, pero lo que genera el Espíritu Santo en nosotros, eso le agrada a Dios intensamente. ¿Sí? Por eso, mediante la ley, nadie puede agradar a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la queremos agradar en la carne. Pero cuando el Espíritu produce ese acto de obediencia en nosotros, eso es cuando a Dios le agrada. Eso es cuando Dios se goza en esa parte en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Tenemos que ser cristianos auténticos. ¿Cómo está Cristo en tu vida? ¿Cómo está? ¿Realmente estás viviendo esa vida en Cristo? ¿Realmente te estás gozando en Cristo Jesús? ¿Realmente estás sintiendo esa vida de Cristo dentro de ti? ¿Lo amas intensamente? ¿Lo obedeces por ese amor? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Eres amante del Señor Jesucristo?
¿O solo estamos siguiendo una religión muerta? Sin vida, sin espíritu. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? No caigamos en el error de los judíos. No caigamos en ese error que se cegaron y no vieron que estaban mal delante del Señor. Es tiempo de arrepentirnos y de buscar al Señor de todo corazón, analizando si estamos bien. No vaya a ser que estemos tibios, como la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Hoy es el día aceptable y creo que podemos ponernos a cuentas delante de Dios y decirle a Dios: Señor, haz ese cambio en mi vida. Haz ese cambio interior. Quiero esos ríos de agua viva. Quiero esa vida real. Quiero mostrar al mundo el inmenso amor que tú eres para con nosotros. Quiero mostrar al mundo la verdad de Cristo. Quiero mostrar a mis compañeros de oficina, de trabajo, de escuela, de hogar, de lo que sea, mostrarles que Cristo es real y que es su única opción de salvación. El otro camino es el lago de fuego y azufre, será un tormento eterno y yo no quiero que se vayan ahí. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú nos hablas, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que si hay en nosotros, como dice el escritor de Hebreos, Señor, un corazón malo de incredulidad delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres en nosotros. Quita todo corazón de piedra de nosotros, Señor, y danos un corazón de carne, Señor. Danos un corazón que te ame y te obedezca, Señor. Reconocemos que para nosotros es imposible hacerlo, Señor. Dependemos de ti, Señor, y clamamos, Señor, como el ciego Bartimeo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nos acercamos a ti como esa mujer de flujo de sangre, Señor, que decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Señor, venimos delante de ti, no importando lo que la gente pueda decir, no importando, Señor, los que rodean a Jesús de una manera religiosa, de una manera falsa, de una manera hipócrita, de una manera por ser vistos, por ser admirados. Nosotros queremos tocar a Jesús porque queremos recibir la sanidad de nuestra alma, Señor. Queremos recibir la sanidad de pecado. Queremos recibir la sanidad, Señor, de un corazón perverso que sea sanado y se vuelva en un corazón lleno de amor, de esperanza, de gozo, de paz. Señor, queremos ser tocados por tu poder. Queremos ser tocados, Señor, por esa gracia tuya, esa gracia transformadora, Señor. No queremos ser cristianos en lo exterior, queremos ser cristianos en lo interior, Señor. Clamamos, Padre, para que tu Espíritu Santo en este día, Señor, cambie nuestros corazones, Señor, cambie nuestras vidas y haga ese nuevo nacimiento dentro de nosotros y empecemos a experimentar esos ríos de agua viva, Señor, esos ríos que satisfacen toda sed. Esos ríos, Señor, que hacen que nosotros no tengamos que buscar las cosas de este mundo, sino que tengamos que buscar la gloria eterna en Cristo Jesús, porque hay un río que satisface toda nuestra sed, toda nuestra alma, todos nuestros deseos, todo lo que buscamos está en Cristo. Y ese río, Señor, que satisface, ese río de agua fresca, de agua viva, de agua cristalina, que es tu palabra con tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo tremendamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a ser no cristianos muertos, sino cristianos vivos.
Ayúdanos a ser no cristianos tibios, sino cristianos, Señor, vivos, entregados, apasionados con esa vida espiritual, esa vida dinámica, esa vida entregada, esa vida llevada por tu Espíritu Santo. Oh Dios, que podamos, Señor, al leer tu palabra, experimentar que esa palabra es viva, que esa palabra es espíritu, que esa palabra nos alimenta y nos fortalece. Señor, que al leerla, que al meditarla, que al poner nuestros ojos en ella, Señor, el destello de la gloria de Cristo se refleje en nuestro espíritu a través de tu bendita palabra, y por el poder de tu Espíritu, Señor, nuestro ser sea transformado y podamos vivir a Cristo en gloria. Y así cuando nos digan, tú tienes una religión, le digamos, no, yo tengo a Cristo. Yo no tengo un cartelón, yo tengo a Cristo. Yo tengo vida eterna porque tengo al Rey de Gloria en mi ser. Porque lo siento, porque lo vivo, porque siento su amor dentro de mí, porque siento su gracia fluyendo en mi ser, porque siento su paz en medio de cualquier tormenta, porque siento su gozo en medio de cualquier sufrimiento, porque siento que Él está conmigo, porque lo vivo, porque es real. Esa es la vida del verdadero cristiano. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que, Señor, si hay un corazón que no esté en Cristo Jesús, hoy tu Espíritu Santo, Señor, lo convenza de pecado. Lo redarguya, Señor. Que no pueda dormir en la noche, Señor. No lo dejes dormir, Señor. Que venga a los pies de la verdad, que venga a los pies de Cristo y rinda su ser a Cristo, Señor. No importando la edad, no importando el sexo, no importando nada, Señor, que venga y se rinda a Cristo y viva a Cristo y experimente a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Gracias. Buenas noches. Ya, vámonos. Podemos.